Abuela busca a Dios en la iglesia y descubre el escándalo que su esposo pastor ocultaba. Martina, una abuela pequeña y de risa contagiosa, siempre había encontrado en la iglesia el refugio perfecto. Desde niña había crecido entre los arcos de la iglesia colonial de su pueblo, donde su esposo, el pastor Emilio, había guiado a la comunidad durante más de 30 años. Su vida giraba en torno a la fe, las oraciones y las charlas en la plaza central, rodeada de calles empedradas que escuchaban sus historias. Pero todo cambió el día que recibieron la noticia de la muerte de su único hijo, Ignacio. Desde entonces, su corazón se sentía como un rompecabezas con piezas faltantes. Sin embargo, Martina se aferraba a lo que había aprendido. Dios siempre tiene un propósito. Un domingo, buscando consuelo, decidió visitar el templo. El murmullo familiar de los feligreses llenaba el aire. Sonrisas y abrazos intercambiados, todo bajo la sombra protectora del edificio que había sido su hogar. Pero esa paz se vio interrumpida cuando la curiosidad la llevó a un viejo archivo en la sacristía. Era un lugar polvoriento, donde el tiempo parecía haberse detenido. Mientras abría los archivos, algo brilló entre las sombras. Documentos descoloridos y cartas ocultas. Con manos temblorosas empezó a desdoblar los papeles. Los rostros de aquellos que conoció aparecieron en las cartas, junto a nombres que nunca imaginó. Frases crípticas y referencias a reuniones secretas hicieron que su corazón se acelerara. ¿Qué era todo esto? Traiciones, acusaciones sutiles y promesas quebradas llenaban las páginas que revelaban un lado oscuro del hombre que había amado. El pastor Emilio, su pilar, parecía ocultar demonios que nunca había imaginado. Martina sintió un nudo en la garganta. Las imágenes de su esposo pregonando amor y perdón contrastaban con lo que ahora leía. Emilio no podía ser ese hombre, pero cada párrafo aumentaba la confusión en su pecho. Además, había menciones de corrupción y abuso que la dejaron helada. Ella sabía que enfrentarse a eso podría significar una ruptura en la comunidad, una división que podría dejar cicatrices imborrables. Decidió hablar con algunos miembros influyentes del pueblo, pero lo que encontró fue un silencio aterrador. La complicidad era palpable. Murmullos de desaprobación la rodeaban. ¿Por qué no querían ver lo que ella había encontrado? ¿Por qué protegían un secreto que podía arruinarlo todo? El miedo en sus ojos era claro. La reputación del pastor Emilio estaba en juego, y muchos estaban dispuestos a protegerlo, aunque fuera a costa de la verdad. Justo cuando su fe comenzaba a tambalearse, recibió una carta anónima que la dejó sin aliento. «Esto es solo el principio», decía. «Muchos más están involucrados». Su mente se llenó de preguntas en un torbellino de incertidumbre. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba dispuesta a asumir el riesgo? ¿A destrozar todas las memorias vinculadas a su esposo? ¿Y a cuestionar cada abrazo que le dieron sus amigos? Martina miró por la ventana del templo y vio que las nubes se acumulaban en el horizonte. Una tormenta se acercaba, y no solo en el clima. Su corazón se debatía entre la esperanza y el horror. La verdad podría liberarla o podría destrozarle la vida. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Martina miró por la ventana del templo cuando de repente una explosión de luz la aturdió.
Un rayo desgarró el cielo y se sintió como una llamada a la acción. Su corazón latía rápido, al ritmo de una tormenta que ya no podía ignorar. Ese día, la revelación que había estado esperando parecía más cerca que nunca. Sin embargo, en medio de sus pensamientos, las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. Todos se dieron vuelta. Era José, el joven que había perdido a su madre hace un año. Su cara estaba pálida y la angustia en sus ojos era inconfundible. «Martina, por favor, ven rápidamente», gritó mientras corría hacia ella, dejando a todos boquiabiertos. Martina sintió un escalofrío recorrer su espalda. José nunca parecía alterado. «¿Qué sucede?», preguntó, con la voz entrecortada. «Es Emilio, tu esposo. Se ha desmayado en el despacho», dijo él, tambaleándose por la acumulación de nervios. Sin pensarlo, Martina salió corriendo. Los latidos de su corazón resonando en sus oídos. La idea de que algo le pudiera pasar a Emilio era como una punzada. Cuando llegó al despacho, lo vio tirado en el suelo, pálido, con la respiración superficial. La angustia la hizo gritar. Se agachó a su lado. «¡Emilio, despierta! ¡Por favor!», suplicó, su voz quebrándose. José trató de ayudar. Mientras lo movían, un pequeño objeto cayó de su bolsillo. Era un dispositivo de grabación. Martina lo recogió, sus manos temblorosas. ¿Qué estaba pasando? Emilio, a medio despertar, murmuró palabras apenas inteligibles. «Martina, no mires eso». La advertencia en su voz era como un balde de agua fría. Él sabía algo. Él había estado ocultando algo grave. En ese instante, el sonido de sirenas resonó a lo lejos. Martina miró por la ventana y vio un coche de policía acercándose. «¿Qué significa esto, Emilio?». Su voz estaba llena de miedo. Justo cuando intentaba entender la situación, un grupo de policías irrumpió en la habitación. «Buscamos a Emilio Díaz, el pastor», dijo uno de ellos, su voz autoritaria desnudando la confesión de la iglesia. Los murmullos comenzaron a llamear entre los feligreses que se habían reunido en la puerta. «¿Qué ocurre? ¿Por qué la policía está aquí?». La atmósfera se volvió eléctrica. Todos estaban al borde de la incredulidad. «Lo tenemos que llevar». «Cuestiones de ética y delitos graves», continuó el policía, ignorando a Martina, que intentaba hablar. Su cabeza daba vueltas al escuchar la palabra delitos. Martina sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Recordó las cartas, el escándalo. «¿Qué secretos has estado guardando, Emilio?», gritó, su voz resonando en el desorden. El pastor, aún desorientado, se dio la vuelta y con un susurro desgarrador miró a Martina. «Martina, no soy quien crees. Hay más de lo que imaginas». El tiempo se detuvo. Aquellas palabras resonaron. ¿Qué significaba realmente? Martina miró a los ojos de su esposo, llenos de desesperación y confesión. ¿Podía él ser tan diferente a lo que siempre había creído? Una parte de ella quería negarlo, pero las semillas de la duda florecían rápidamente. Mientras lo llevaban afuera, susurros preocupantes flotaban en el aire. Alguien dijo: «¿Podría ser que todos estuviesen involucrados?». La angustia se mezcló con una nueva revelación. La comunidad que había creído tan fervientemente comenzaba a desmoronarse, y quedaba una pregunta latente: ¿quién era el verdadero Emilio? La tormenta se desataba no solo en el cielo, sino también en su vida, y en el fondo de su alma, Martina sabía que esto solo era el comienzo. Martina sintió que el aire en la iglesia se volvió irrespirable. Las palabras de Emilio resonaban en su mente, como ecos aterradores. «No soy quien crees, hay más de lo que imaginas». Pero ¿qué significaba todo eso? El tiempo pareció detenerse. Mientras los policías llevaban a Emilio, su corazón latía como un tambor en su pecho. Inseguridad, miedo y una tristeza profunda comenzaron a acumularse en ella. Las miradas de los feligreses eran como dagas. Gente a la que siempre había considerado familia, ahora susurraban, llenos de incredulidad. ¿Qué suponía que sabía sobre él?
por qué su marido era un criminal. Los murmullos se entrelazaban en la sala, como un hilo tenso que podía romperse. «En cualquier momento». «No», gritó una voz. Era Clara, la mejor amiga de Martina, quien se acercó con lágrimas en los ojos. «Esto no puede estar pasando. Emilio siempre ha sido un buen hombre». Pero cuanto más insistía, más vacilante parecía. Los rostros en la multitud mostraban confusión y pesar. La fe, esa fe que había cimentado toda su vida, se tambaleaba peligrosamente. Pero lo que vino después fue aún más impactante. Justo cuando el grupo de policías arrastraba a Emilio fuera de la iglesia, un hombre de mediana edad apareció en la entrada. Su rostro era familiar, pero el nombre se le escapaba a Martina. Con un grito desesperado, el hombre exclamó: «¡Detengan! ¡No se lo lleven! Tengo algo que...» Decir. El clima en la habitación cambió al instante. Sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa. Los policías se detuvieron, confundidos por la intrusión. El hombre, visiblemente agitado, avanzó hacia la multitud. «Soy Juan, exmiembro del Consejo de la Iglesia», dijo, su voz temblando. «Emilio no es solo una víctima. Él es el centro de un complot mucho mayor». Martina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué estaba ocurriendo? La gente comenzó a murmurar, llenos de dudas y ansiedad. «¿Qué complot?», preguntaron al unísono, ahora cautivados por la revelación inesperada. Juan explicó que varios líderes de la Iglesia se habían involucrado en corruptelas, escondiendo dinero y manipulando a feligreses. La muerte de Ignacio no fue un accidente. Todo fue parte de un plan que Emilio descubrió. Él lo sabía, y por eso lo silenciaron, dijo, su voz temblando de furia. Se intimida a quienes levantan la voz. Mi propia vida fue amenazada. Las palabras de Juan se sentían como una tormenta, desatando un verdadero huracán dentro de Martina. La confusión se transformó en horror. ¿Todo lo que había creído en su vida estaba basado en una farsa? ¿El hombre que había amado, el pilar de su vida, podría ser un cómplice? La idea le cortaba la respiración. «¿Por qué no dijiste nada antes?», le gritó. La rabia y la desesperación mezcladas en su voz. Juan bajó la mirada y tragó saliva. «Tuve miedo de perderlo todo». Mientras todos profesaban la nueva información, Martina sintió un temblor en su interior. La verdad era inquietante y confusa, pero no podía dejar que eso la derrotara. Con determinación, miró al grupo de policías, que también parecía atónito por las revelaciones. «Si Emilio está involucrado, ¿por qué no lo han arrestado antes?», preguntó, cada palabra crepitante de desafío. Un momento de silencio se apoderó de la sala. Los murmullos cesaron. Todos atentos a la respuesta que podría cambiarlo todo. Entonces, un sonido distante rompió la tensión. Un pequeño estallido, como si algo estuviera estallando al otro lado del mundo, o dentro de la propia iglesia. El pánico se desató. La multitud se agolpó hacia las puertas, mientras Martina, confusa y aterrada, se preguntaba: ¿qué había estado sucediendo realmente? La incertidumbre avivó el miedo en su corazón. ¿Qué secretos y revelaciones aún quedarían por descubrir? Mientras la confusión reinaba, una pregunta quedó en el aire. ¿Sería posible que el verdadero enemigo estuviera aún oculto en las sombras? La tensión en la iglesia se sentía en el aire. El silencio era denso, casi insoportable. Con la policía llevándose a Emilio, Martina se encontraba en un mar de confusión y emociones. Las palabras de Juan seguían resonando en su mente, como un eco en una cueva oscura. «¿Qué complot?», repetía sin parar. Las miradas se volvían hacia ella, preguntándose qué podría hacer a continuación. ¿Cuál sería su respuesta ante tan cruda revelación? Justo cuando pensaba que su corazón no podía latir más rápido, un fuerte estruendo interrumpió el murmullo. Un ruido ensordecedor resonó desde el exterior, como si el cielo mismo estuviera cayendo. Ambas puertas de la iglesia se partieron con un golpe seco.
y en un instante la realidad se tornó más oscura. Una figura apareció en el umbral, cubierta de humo y polvo. Era un hombre con una máscara, una chaqueta oscura y un brillo amenazante en la mirada. Con un grito desgarrador, exclamó: «¡Nadie se mueve! ¡Esto es un robo!». Martina se quedó paralizada. La confusión se transformó de inmediato en pánico. La multitud, que antes compartía dudas entre murmullos, ahora gritaba y se apartaba, creando una avalancha de cuerpos en dirección contraria a la puerta. El caos estalló. Las personas corrían, empujándose, buscando escapar. El estruendo del clamor fue suficiente para hacer eco en el alma de Martina. «¡José!», gritó, buscando al joven que estaba a su lado, pero solo veía rostros asustados. La figura en la entrada alzó un arma, y la iglesia se convirtió en un laberinto de desesperación. La sensación de miedo era palpable, como un cuchillo afilado que atravesaba el aire. El intruso avanzó hacia el altar, desafiando a todos. Las voces se apagaron como si alguien hubiera aplicado un botón de silencio. El hombre miró a su alrededor, evaluando la situación. «Dame lo que tengo que llevarme y nadie saldrá herido», dijo con una voz temblorosa, pero con autoridad. Todos se quedaron quietos, contemplando el momento en que todo el mundo, incluido el pastor, fue eclipsado por el peligro. Sin embargo, entre la multitud, el rostro de Martina palideció aún más al reconocer al hombre. «No puedes ser tú», pensó, sintiendo un nudo en la garganta. Era su cuñado, Raúl, un hombre que siempre había estado en la sombra, alguien a quien nunca consideró como una amenaza. Pero ahí estaba, quebrantando la paz que creía inquebrantable. La sorpresa llenó a Martina, y en un instante la conexión con su cuñado se tornó en horror. ¿Cómo había llegado a esto? Se dio cuenta de que nada era lo que parecía. Todo lo que había creído sobre su familia, sobre su vida, ahora se desmoronaba en 1000 pedazos. Raúl, a medida que tomaba una buena plaza en la iglesia, comenzó a gritar: «Quiero a Emilio. Él es el responsable. Llevaré justicia por lo que le hicieron a Ignacio». Las palabras de Raúl golpearon su corazón como un martillo. ¿Qué sabía él? ¿De qué estaba hablando? La conexión se rompía. Un misterio más aparecía sin que realmente lo buscara. La multitud se congeló, mirándolo con ojos de horror. La atmósfera se volvió eléctrica. «¿Justicia por Ignacio?», murmullos brotaban de labios temblorosos. ¿Era posible que la muerte de su hijo estuviera ligada a este caos? La revelación la tomó por sorpresa. Su mundo conocido estaba al borde del colapso. En medio de tanto lío, las sirenas de la policía se acercaban. El tiempo parecía ir más lento. Cada segundo se sentía teatral. Raúl, aún con su arma alzada, tenía esa mezcla de rabia y dolor en su semblante. Claro, él estaba dolido, igual que ella. ¿Pero habría cruzado la línea hacia el crimen? La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué pasaría ahora? Las miradas de la comunidad se volvieron hacia Martina, buscando respuestas, buscando ella misma qué camino tomar. Al fondo de sus pensamientos, creía que solo había comenzado a arañar la superficie de esto. La tormenta que había comenzado en su vida no era solo meteorológica, sino un verdadero huracán emocional. Mientras Raúl seguía despotricando, una simple verdad se colaba en su mente. Todo lo que pensaba que conocía sobre su familia estaba a punto de cambiar. Y su corazón, ya desgarrado por la pérdida de Ignacio y la traición de su esposo, ahora se enfrentaba a un nuevo dolor. ¿Podría sobrevivir a una revelación más devastadora? ¿Quién era realmente el enemigo entre ellos? La confusión solo parecía crecer en la oscuridad. La tensión en la iglesia se sentía como una cuerda a punto de romperse, con Raúl, su cuñado, apuntando un arma hacia todos. Martina era el centro de un torbellino emocional. Las palabras de Raúl resonaban como un tambor. «Él es el responsable». Y sentía que el aire se escapaba de sus pulmones. La multitud, antes curiosa,
ahora estaba atrapada en un pánico palpable. Las miradas se volvían hacia ella, como si esperaran que fuera a resolver la situación. ¿Qué iba a hacer?, pensó, mientras el corazón le latía fuerte. Eran tantos los secretos que se habían desnudado en cuestión de minutos, y ahora su propia familia se encontraba en la línea de fuego. «¡Bájala, Raúl! No tienes que hacer esto», gritó, avanzando lentamente hacia él. La mirada de su cuñado estaba perdida entre la rabia y el dolor, y en su expresión, Martina veía algo que nunca había percibido: deseo de venganza. «¡Él lo mató y lo sabe!», exclamó, la voz quebrada por la desesperación. De repente, un fuerte ruido estalló fuera de la iglesia. Todos se giraron, sobresaltados. Era un grupo de personas que se acercaba, gritando y agitando carteles. «¡Justicia por Ignacio!», clamaban. Martina sintió que el estómago se le retorcía. ¿Qué estaba pasando? Las imágenes de su hijo, su risa, sus sueños, inundaban su mente. Era demasiado. La multitud se dividía entre quienes deseaban huir y quienes se quedaban a ver qué sucedía. Raúl pareció distraído por el bullicio, lo que fue suficiente para que Martina acortara la distancia entre ellos. Pero su cuñado no se daría por vencido tan fácilmente. «¡Martina, aléjate! ¡No te metas!», gritó Raúl, sus ropas gastadas y la cara empapada en sudor. Pero en ese mismo instante, una figura se coló entre la multitud. Martina la reconoció al instante. Era Sofía, su sobrina, la hija de Raúl. «¡Io! ¡Baja eso!», exigió la joven, su voz resonando con una autoridad inesperada. La preocupación en su mirada hizo que Raúl se detuviera. «¿Qué estás diciendo, Sofía?», replicó él confuso. «Tú no entiendes». Las palabras de Sofía llegaron como un eco. «No entiendes tú, no eres más que un cobarde que está buscando venganza por algo que no puedes cambiar». La atmósfera se cargó de tensión. La chispa de la esperanza se encendió en el corazón de Martina. «Raúl, escúchala», intervino ella. «Esto no va a traer a Ignacio de vuelta, solo alargarás el sufrimiento de los que quedamos aquí». Las palabras parecieron atravesarle el pecho a Raúl, que vaciló un segundo. Pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta principal de la iglesia se abrió con un estruendo y un grupo de hombres armados irrumpió en la escena. Eran matones, ciertos que conocía de la comunidad, candidatos en la búsqueda de justicia. Martina sintió que su corazón se detenía. «Nada de esto es cierto», se repetía, mientras el pánico empezaba a devorarlo todo. La mirada de Raúl se intensificó y la tensión constante era casi insoportable. «Es todo un engaño. Él conocía a mis jefes», gritó Raúl. Pero su voz se ahogó en los gritos de la multitud y el estruendo del revuelo afuera. Silencio. Una de las figuras encapuchadas avanzó hacia Raúl y sin previo aviso le disparó. El sonido fue suficiente para cortar el aire. Todos gritaron. Algunos se lanzaron al suelo. Martina se quedó paralizada. Mientras su mundo se desmoronaba aún más, el tirador levantó la cabeza, revelando su rostro. Era alguien que nunca habría imaginado, el mismo Emilio. Con su mirada desesperada y llena de tristeza, sus labios se movían en palabras silenciosas. «¡Martina! ¡Yo!». Pero la multitud estalló en caos. Los cuerpos se agolpaban y el ruido aumentaba, mientras los gritos se mezclaban con lamentos. El tiempo se detuvo, como si la iglesia misma estuviera suspendida en un burbujeo oscuro y denso. La figura de su esposo y la de Raúl caían hacia la sombra de un destino incierto. Y en medio de todo ese brutal desenlace, una pregunta quedó en el aire. ¿Quién era el verdadero enemigo aquí? Mientras el terror se adueñaba de sus pensamientos, Martina supo que sea cual fuera la respuesta, nada sería igual. Con el alma desgarrada y el miedo creciendo en su pecho, sintió que un nuevo capítulo de su vida se estaba escribiendo, uno repleto de secretos más oscuros que había imaginado.
La escena se desarrollaba en un torbellino. Martina, paralizada por el horror, observó cómo Emilio y Raúl yacían en el suelo, rodeados por una nube de agitación. Todo era como un mal sueño, y los gritos de la multitud se mezclaban con su propio pulso en los oídos. ¿Qué está pasando?, se preguntaba, buscando respuestas en la confusión. Mientras la multitud se desbordaba de pánico y caos, Martina se sentía atrapada entre su marido y su cuñado. El rostro de Raúl estaba lleno de rabia, pero también de una profunda tristeza. La mira de Emilio, en cambio, mostraba vulnerabilidad. Pero justo cuando la atmósfera parecía estar a punto de explotar, un sonido distinto resonó en medio del clamor. Era el crujir de una puerta, pero no cualquier puerta, sino la que daba acceso al sótano de la iglesia. Todos miraron hacia el sonido. La puerta se abrió lentamente, y un hombre emergió de las sombras. Era un hombre de aspecto robusto, con una cicatriz prominente en la mejilla. Al verlo, el estruendo se atenuó. Era alguien que había estado desaparecido por años. Un rostro del pasado, perteneciente a un antiguo amigo de Emilio, y también a alguien a quien todos creían muerto, Simón. Martina no podía creerlo. ¿Simón?, gritó, con una mezcla de incredulidad y esperanza. Él se detuvo, su mirada fija primero en Emilio y luego en Raúl. No quería que esto sucediera, dijo, su voz profunda y resonante. La verdad se iba a desbordar, y tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Las miradas se cruzaron en un silencio tenso. Un cambio repentino en la atmósfera. Todos los ojos estaban fijos en Simón. ¿Qué quieres decir?, preguntó Emilio débilmente, intentando levantarse. Simón respiró hondo, como si cada palabra lo pesara. La conexión que tienen con la muerte de Ignacio no es clara. Yo lo sé. Hay otras cosas en juego aquí, cosas que no estaban preparadas para salir a la luz. ¿De qué hablas?, cuestionó Raúl, casi gritando. La verdad parecía estar tambaleándose en el aire, pero nadie podía asirla del todo. Ustedes no comprenden. Ignacio fue un testigo. Murió en un juego que no debía jugar. Y esto no es solo un crimen familiar, es un lío mucho más grande. Todo lo que creían saber, lo que creían haber visto con sus ojos, está torcido. Martina sintió que su estómago se revolvía. ¿Qué? No puede ser. Ignacio no estaba involucrado en nada de eso. Tú sabes que no es verdad, interrumpió Simón. Despertaste algo que no deberías. Todos ellos, los reales culpables, están protegiendo sus intereses, y tú, madre, estás en el medio de todo. No solo de este escándalo. Ellos están buscando a Emilio y a ti. Tu vida corre peligro. Un escalofrío recorrió la espalda de Martina. El caos exterior quedó en un segundo plano. De repente, la traición y el dolor que sentía hacia Emilio se desvanecieron un poco, en comparación con la nueva realidad que Simón acababa de revelar. ¿Estás diciendo que los culpables son otros? ¿Que este escándalo, qué otra gente está involucrada?, preguntó, su voz temblando. Simón asintió solemnemente. Sí, no solo esto es personal. Ahora es una guerra desconocida, y tú, querida, eres el ancla para la verdad. Mientras el silencio se instalaba de nuevo, la tensión era palpable. El peso de la revelación colgaba en el aire. Pero en ese momento crítico, otro ruido penetrante emergió desde el exterior, más intenso que antes. Era el sonido de un motor. Un coche se detuvo, y figuras encapuchadas comenzaron a bajar. No pueden estar aquí, murmuró Simón, mientras su expresión cambiaba a una de preocupación y alarma. La multitud comenzó a agitarse de nuevo, diseminándose todas direcciones en un intento desesperado por escapar del peligro que se avecinaba. Pero Martina sabía que no podía moverse. ¿Qué debemos hacer?, preguntó.
sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La claridad se desdibujaba, los secretos se apilaban sobre ella como un manto pesadísimo. Las relaciones que había creído eternas se tambaleaban en un hilo frágil. La vida que conocía se transformaba en humo y espejos. El caos se intensificaba con cada segundo, y en medio de todo, la pregunta se clava en su mente. ¿Quién era el verdadero enemigo aquí? ¿Era Raúl? ¿Era Emilio? ¿O había algo más oscuro acechando en las sombras de la iglesia? La tormenta que tanto había temido estaba en plena explotación, y Martina, atrapada en ese hilo de emoción intensa, debía encontrar respuestas antes de que todo se desmoronara para siempre. La tensión en la iglesia era palpable, como un hilo al borde de romperse. Martina, paralizada, miraba a Emilio y Raúl heridos en el suelo, ambos llenos de confusión y dolor. La multitud se agolpaba en un silencio abrumador. De repente Simón apareció de las sombras, y su voz resonó como un trueno. La verdad está oculta, pero ahora ya no hay vuelta atrás. Pero antes de que pudiera seguir, un ruido estruendoso interrumpió la escena. La puerta de la iglesia volvió a abrirse violentamente, y un grupo de hombres entró, vestidos con ropa oscura y caras serias. Martina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No puede ser, pensó. ¿Eran los mismos matones de los que Simón había hablado? La multitud se dividió, la gente gritando y tratando de escapar, pero Martina no se movió. Sudor frío le caía por la frente, y su mente trataba de procesar todo. Raúl seguía apuntando a Emilio con la arma, sus ojos llenos de furia. Las palabras de Simón seguían repicando en su mente. Ignacio fue un testigo. ¿Qué había descubierto su hijo realmente? De pronto, uno de los hombres oscuros miró a Raúl y sonrió de una manera inquietante. «Mira lo que tenemos aquí», dijo, sacando una bolsa de una mochila. Cuando la abrió, el brillo de objetos metálicos hizo que el corazón de Martina se detuviera. Eran documentos, fotografías, todo lo que ella había temido ver. Mientras el matón extendía una foto a Raúl, Martina sintió que algo dentro de ella estallaba. «¡No! ¡No pueden estar haciendo esto!», gritó, pero su voz se perdió en el caos. Raúl, mirando la foto, palideció. «¿Qué? ¿Qué? ¿Es esto?». Cada palabra de Raúl sonaba más pequeña. Martina se acercó lentamente, sus corazones latiendo al unísono. De repente, un crujido hizo eco. La puerta por la que había entrado el documento de los matones se cerró bruscamente. Un hombre corpulento estaba en la entrada, bloqueando la salida. «Nadie puede irse aún», dijo con una voz profunda. El terror llenó el aire, y Martina comprendió que estaban atrapados. «Esto no es lo que parece», gritó Raúl, volviéndose hacia la multitud. «Él no es el responsable». La confusión reinaba, y las miradas se volvían inquietas. Martina sintió que la cuerda de su alma se tensaba. Raúl seguía gritando, pero las palabras se perdían entre los murmuros de la masa. Entonces, un giro inesperado ocurrió. Simón, que había estado observando, avanzó con determinación. Lo que realmente sucedió en ese accidente con Ignacio fue solo la punta del iceberg. Todo fue diseñado para manipular a Emilio y a ti, Raúl. Ignacio descubrió algo que les implicaba a ustedes. Las miradas de sorpresa se dirigieron a Simón. ¿Cómo podía saber eso? Raúl retrocedió un paso, la rabia transformándose en miedo. ¿Tú sabías?, preguntó, cada palabra atravesando su pecho. En ese instante, el hombre corpulento que bloqueaba la salida avanzó, rompiendo el silencio. La verdad saldrá a la luz y a nadie le gustará lo que descubran. En un movimiento rápido, sacó un dispositivo que lanzó humo denso. «¡Todos al suelo!», aulló, y el pánico estalló de nuevo. Martina luchó por mantenerse en pie. El aire se llenó de un aroma nauseabundo y pocos pudieron respirar. «¡Esto es un ataque!»,
pensó mientras las figuras se movían, buscando cualquier salida. Mientras luchaban contra el pánico, la nube de humo se disipó, y en medio de ella un grito desgarrador resonó. «Es todo una farsa. La verdad nunca se fue», reverberó. Era la voz de Ignacio. Martina se quedó congelada, los ojos abiertos de par en par, el dolor y la sorpresa contrastando en su corazón. ¿Estaba él realmente allí? Un estallido de luz iluminó la iglesia, y en un instante se estrelló toda la realidad que conocía. ¿Ignacio estaba vivo? ¿Era el verdadero esquema de la que hablaba Simón? La mente de Martina giraba sin parar. Todo lo que había creído se cuestionaba. Todo estaba en la cuerda floja, y empezaba a verse cada vez más oscuro. La angustia la invadía, como si una tormenta se desatara dentro de ella. Nadie estaba a salvo. Con cada segundo que pasaba, la verdad se volvía más confusa. En medio de todo el caos, solo quedaba una pregunta en su mente. ¿Quién era realmente el enemigo? Mientras el humo comenzaba a disiparse, Martina supo que lejos de respuestas se acercaban más preguntas, y cada vez más peligros. La atmósfera en la iglesia se sentía como un volcán a punto de estallar. Martina seguía paralizada, su mente tambaleándose entre la realidad y un terror surrealista. Las palabras de Simón seguían resonando en su pecho. Ignacio fue un testigo. ¿Qué había descubierto su hijo realmente? El ruido del motor y las figuras encapuchadas afuera eran una amenaza inminente. Martina miró a su alrededor. Los rostros de sus amigos y vecinos estaban pálidos, llenos de pánico. El ambiente era una mezcla de gritos y murmullos entrelazados en su confusión. ¿Qué podía hacer?, se preguntaba atormentada, mientras su corazón latía desbocado. Repentinamente, un nuevo estallido sonó desde la entrada. La puerta principal se abrió de golpe, y un grupo de hombres avanza, armados, con una mirada decidida, como si fueran sombras de la muerte. Todos en la iglesia se congelaron. Y el caos se tornó en un silencio tenso. Martina sintió un nudo en la garganta. Cada latido era un recordatorio de que no podían escapar de lo que estaba por venir. «¡Entréguenme a Emilio!», exigió uno de los hombres, su voz profunda como un trueno. Era el líder del grupo. Su mirada fría y feroz pulsaba en la multitud. Martina sintió que su respiración se cortaba. Las palabras de Raúl resonaban en su mente. «Él es el responsable». Todo se complicaba aún más. «¡No lo vas a tocar!», gritó Raúl, levantando su arma aún temblorosa. Pero sin previo aviso, el matón que había aparecido anteriormente dio un paso adelante. «No estamos aquí para jugar», dijo, y en un movimiento rápido apuntó directamente a Raúl. Fue un instante de pura confusión, un cruce de miradas temerosas, y luego ¡bam! El disparo resonó y el sonido ocupó todo el espacio. Raúl cayó al suelo y el mundo de Martina se desmoronó en 1000 pedazos. Gritos y llantos estallaron por todas partes. «¡No!». Martina se lanzó hacia él, pero su cuerpo parecía estar paralizado en el aire. Raúl estaba malherida, pero aún respiraba. Martina se agachó junto a él. «Raúl, aguanta», gritó, con el corazón en la garganta. Su cuñado, que siempre había estado en la sombra, ahora yacía en el suelo, luchando por su vida. Simón, viendo lo que sucedía, se abalanzó hacia el grupo de intrusos. «Esto no es lo que parece». «Por favor, deténganse», clamó, pero fue interrumpido por un disparo más, esta vez al aire, un aviso claro. El forastero sonrió, confiado. «La verdad está a punto de salir a la luz, y no podrás detenerlo». Fue entonces cuando Martina escuchó una noticia que dejaba a todos boquiabiertos. «Y tú, Martina, eres la peón que mueve esta partida». Con un movimiento rápido, el líder de los matones sacó una carpeta. «Este documento contiene todo. Desde el accidente de Ignacio
hasta la verdad sobre tu marido. Todo está aquí, dijo agitando la carpeta. Martina sintió que su mundo se desmoronaba. No, no es posible. Dime que no es cierto. Pero en su interior sabía que se estaba acercando a la verdad que había temido encontrar. El escándalo que había arruinado su vida y la de su familia había comenzado a desenmarañarse. Raúl sabía más de lo que decía. Tenía miedo de que Emilio hablara. La muerte de tu hijo fue una trampa, y él estaba en medio de todo esto. El hombre continuó. Las palabras la atravesaron como cuchillos. ¿Era eso posible? Sus recuerdos se agolpaban, mezclándose en un torrente de emociones y preguntas sin respuestas. Mientras caía en la confusión, el grito de un niño resonó desde el fondo de la iglesia. Era la sobrina de Raúl, Sofía, que había aparecido de pronto, completamente aterrorizada. «Tío, ¿qué está pasando?» Su voz temblorosa llenó el aire. Martina miró a la niña y en un instante supo que debía tomar una decisión. La verdad estaba al alcance, pero implicaba un riesgo monumental: poner a todos en peligro. Las miradas en la iglesia se dirigieron hacia ella, llenas de expectación y miedo. Durante un breve momento, el tiempo pareció detenerse, como si la iglesia misma contuviera la respiración. El destino de todos dependía de esa única decisión. «Nadie se mueve», bramó el líder de los matones. Pero era evidente que el caos se apoderaba de la escena. Mientras los disparos resonaban y la confusión crecía, una verdad aterradora comenzó a tomar forma. Martina se dio cuenta de que no solo la familia se encontraba en riesgo, sino que la vida de todos estaba a punto de cambiar para siempre. Las puertas que mantenían ocultos todos los secretos estaban a punto de abrirse, y nadie estaba preparado para lo que vendría. ¿Podría Martina hallar la claridad antes de que fuera demasiado tarde? ¿Quién era realmente el enemigo en esta oscura trama? Mientras la tensión crecía, el futuro era un laberinto de incertidumbre, y la verdad, un espejismo en medio del horror. La atmósfera en la iglesia era insoportable. El grito de Sofía resonaba en los oídos de Martina, mientras la tensión se palpaba como una niebla pesada. Justo cuando las palabras de los matones parecían absorber todo el aire, algo cambió. El líder de los matones se acercó aún más, desafiando con la mirada. «No quiero perder más tiempo. Dame a Emilio». Todos contenían el aliento. Martina sentía que el corazón le daba tambalazos en el pecho. El dolor por la situación la oprimía. Era un peso en su garganta. «¡No!», gritó de nuevo Raúl, su voz entrecortada por la desesperación. Pero antes de que pudiera hacer algo más, el grupo de hombres oscuramente vestidos comenzó a avanzar hacia Emilio, quien estaba en el suelo, malherido y visiblemente débil. El clima se volvió electrizante. Todo el mundo parecía atrapado en un instante congelado. Martina no sabía qué hacer. «¡Detente!», clamó, sintiendo que la valentía emergía de algún lugar profundo dentro de ella. Pero el líder no se detuvo. Otros se unían a la multitud. La gente se agolpaba, queriendo saber qué estaba pasando. Pero el caos solo aumentaba. Entonces, en un giro inesperado, Simón gritó: «¡La verdad se desvelará ahora mismo!». Todos se giraron hacia él, pero justo cuando iba a hablar, un disparo interrumpió el momento. ¡Bang! El sonido resonó en las paredes de la iglesia, y todos gritaron en pánico. Martina se agachó, sintiendo que el tiempo se ralentizaba. Las miradas se volvían hacia donde había caído una mujer. «¡No!», gritó, y su corazón se detuvo. Era Clara, su mejor amiga, la que había estado en su lado durante tanto tiempo. Sus ojos miraban al vacío, y el terror llenó el aire. La confusión se desató. «¡Clara! ¡Clara!». Martina se arrastró hacia ella, sus manos temblando. Pero no había respuesta, solo un silencio desgarrador. Los matones comenzaron a reprimir el pánico, haciendo que las personas retrocedieran. Pero toda la atención estaba en Clara. «¿Qué hiciste? ¿Por qué?», gritó Raúl al líder de los matones, furioso, pero su grito se perdió en el caos. Las mujeres y los hombres entre la multitud lloraban,
mientras algunos intentaban ayudar a Clara. Otros corrían hacia la salida al ver que todo se descontrolaba. «Esto fue un error. Sacadla de aquí. Necesita ayuda», roció alguien, al tiempo que se alzaban protestas desde el fondo. Margarita, otra feligresa con un fuerte sentido de comunidad, intentó llevar la voz de la razón. La angustia era opresiva y Martina sentía que iba a desmayarse. Los ojos de Raúl se llenaron de rabia y desesperación. «Paga por esto», increpó, mirando al líder de los matones, quien ahora sonreía, como si nada de esto le importara. «Esto es solo el principio», replicó el matón, levantando una carpeta con documentos en la que Martina pudo ver fotos de su familia, fotos de Ignacio. «El resto vendrá». Una ola de terror la arrasó. Todo lo que había creído, todos sus recuerdos. Ahora estaban en tela de juicio. Era como si alguien estuviera desnudando su vida frente a sus ojos. Sofía, quien estaba a su lado, lloraba, y su desesperación solo aumentaba. «No, no puede ser verdad, mi hijo». Yuya titubeó, completamente perdida. El dolor la atravesaba como un cuchillo afilado, y cada pestañeo se convertía en una lucha. En un instante, la iglesia se volvió un mar de voces confusas. «Vámonos de aquí. Ayuda. No dejen que se lo lleven». El ruido crecía, y todo se oscurecía. Pero de repente, un fuerte estallido se oyó de nuevo. La puerta principal se abrió de par en par, y un grupo de hombres entró, con armas en mano, gritando: «¡Salgan todos! La fiesta ha comenzado». Eran los hombres que querían acabar con el juego, que sabían la verdad. Martina sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Las preguntas se arremolinaban en su cabeza. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué querían? La confusión se cernía sobre todos. Raúl estaba a su lado, ahora perdido y asustado. Todo lo que conocía en su vida estaba a punto de desmoronarse. «¿A dónde vamos a ir?», se preguntó mientras los hombres rodeaban la iglesia. «Martina, sal», gritó Simón. Pero un pensamiento atravesó su mente. La verdad que había estado buscando se encontraba en la mirada de Raúl. ¿Pudo él haber estado involucrado en todo? ¿O fue simplemente una marioneta en un juego más grande que él mismo? Todo había cambiado en un instante. Mientras las sombras se acercaban, la única certeza que tenía era que el verdadero enemigo había estado oculto justo frente a ella, y debía actuar antes de perderlo todo. La iglesia se convirtió en un laberinto de emociones intensas y preguntas sin respuestas, y a medida que el caos crecía, también lo hacía el peligro. ¿Quién era el verdadero traidor? ¿Era la verdad lo que finalmente los liberaría, o solo acercaría más al desastre? El caos se desató en la iglesia. Martina, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintió que el aire se tornaba irrespirable. El rostro pálido de Clara yacía inmóvil en el suelo, rodeada de susurros horrorizados que se convertían en gritos de desesperación. Pero no había tiempo para lamentaciones. El líder de los matones, confiado y burlón, comenzó a avanzar hacia Emilio, que apenas lograba mantenerse consciente. «Detente, no te lo llevarás», gritó Martina. Su voz reverberando en la confusión, amenazando con romperse en medio de la angustia. El hombre sonrió con desdén, confiando en su poder, mientras los otros matones seguían vigilando la sala, listos para desatar la violencia en cualquier instante. Simón, con la bravura que solo un hombre desgastado por la traición puede poseer, dio un paso adelante. «La verdad de Ignacio saldrá hoy a la luz. Esto no es solo un juego entre ustedes. Tienen el poder, pero nosotros también». Las palabras brotaban con una fuerza inesperada. La multitud observaba con ojos abiertos y corazones golpeando en la garganta. Una mujer gritó: «No dejes que se lo lleven», y fue suficiente para encender la chispa de la resistencia. Fue como un eco, la voz de la comunidad levantándose en una ola de unidad. Raúl, aún en el suelo, respiraba con dificultad, pero la indignación lo impulsó. «¡No! ¡Esto tiene que parar!»,
gritó con una rabia que resonaba, y todos contuvieron la respiración. Un disparo sonó de nuevo, y el líder del grupo levantó su arma. ¿Van a seguir con esta locura o se van a dejar llevar por la realidad? El miedo era palpable, un eco en cada corazón presente. Pero Martina, con una determinación renovada, no podía dejar que el pánico decidiera por ellos. «Baja el arma», exigió. Y en ese instante una imagen de Ignacio cruzó su mente. El niño sonriendo, su mirada llena de vida. La rabia y el dolor se transformaron en fuerza. «No lo permitiré. Hoy se sabrá la verdad». El líder sonrió, arrogante, y dijo: «¿Qué tienes para ofrecerme?». Esa necesidad de venganza brillaba en su mirada, pero sorprendentemente lo que siguió fue un ruido sordo. Simón lanzó un objeto al suelo, una bomba de humo. Todo se volvió gris y tóxico. En medio del caos y la confusión, Martina tomó el brazo de Sofía y ambas corrieron hacia Emilio. «Vamos, necesitamos salir de aquí». El aire pesado les hacía difícil respirar. Mientras la multitud luchaba por encontrar la salida, los ecos de gritos y murmullos llenaban el espacio. Raúl, atrapado entre el horror y el heroicismo, se levantó, tambaleándose, apuntando hacia la salida. «Salgamos todos, no podemos quedarnos aquí». Las palabras, nacidas del dolor y el deseo de hacer lo correcto, resonaron con más fuerza que las balas. Martina entendió que mientras más personas se unieran, más fuertes se volverían. Al final, cuando todos se lograron agrupar en el pasillo, la puerta se abrió de golpe, revelando una luz brillante. El corazón de Martina, latiendo como un tambor, supo que era el último momento, la última oportunidad. «Todos fuera, ahora», grita, su voz extendiéndose con poder. Y así, la iglesia que había sido un refugio se convirtió en una cárcel, y los secretos salieron volando como aves despavoridas. La comunidad unida encontró la fuerza para resistir. El estruendo ensordecedor de la verdad comenzaba a resonar en sus corazones, a medida que atravesaban la puerta hacia la libertad. Martina miró hacia atrás una última vez. Raúl, Emilio, los demás, incluso el dolor. Todo estaba allí, pero el futuro llamaba. Aferrándose a la esperanza de que algún día la verdad se adueñara de sus vidas y cicatrizara las heridas. Con cada paso que daban, el peso de los secretos caía por fin del lado del amor y la luz. Cuando atravesaron la puerta y llegaron a la claridad, supieron que nada sería igual, pero querían un nuevo comienzo. Los ecos de la iglesia se desvanecieron, arrastrando consigo todo lo que había sido. Había una nueva oportunidad esperándolos, pero el camino sería difícil y largo. Así que, amigos, si han llegado hasta aquí y han resonado con las angustias de Martina y su familia, es momento de actuar. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las historias exclusivas que vienen. No olviden destruir ese botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo que nos ayuda. Compartan en sus redes todo lo que sucedió aquí. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este impactante final. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Hagamos que estas voces se escuchen y que la verdad resuene en todos los rincones.